Muy buen día, amigos de la Hacienda Los Amores de la Doña. Un gusto enviarles un cordial saludo hoy que es lunes 8 de septiembre del año 2025 y pues agradeciéndoles como siempre que nos estén transmitiendo, que nos hacen el favor de acompañarnos durante cada vez que nos reunimos aquí, donde planteamos y platicamos de cosas interesantes de la cultura, de la historia. Y en esta ocasión es septiembre. Pues ya estamos en lo que es el llamado mes de la patria. En unos momentos más voy a presentar al primer invitado del día de hoy para que lo conozcan y lo escuchemos. Pero antes me gustaría comentarles, este mes, insisto, el mes de la patria, que muchas veces nos enfocamos mucho en la independencia de México. Sin embargo, en septiembre hay muchas fechas tanto nacionales como regionales, que a veces van quedando en el olvido. Por ejemplo, la batalla de Monterrey en 1846, una intervención por parte de Estados Unidos, donde, acuérdense ustedes que producto de esta intervención México perdió la mitad de su territorio. ¿Y se acuerdan ustedes quién es el villano favorito de esta historia? Pues sí, se acuerdan ustedes muy bien de Antonio López de Santana. Pero recuerdo que un gran historiador de aquí de Nuevo León comentó una ocasión, que es Miguel Ángel González Quiroga, comentó lo siguiente: que Estados Unidos se hubiera quedado con la mitad del territorio, con Santana, sin Santana o a pesar de Santana. Y eso me llevó a mí a redireccionar que quizá en México estamos equivocados de quién es el villano. Si es que queremos ver la historia de villanos y héroes, que tampoco yo estoy muy de acuerdo con esa parte. Todos son seres humanos que tuvieron errores, tuvieron aciertos, pero si ustedes de los que piensan que Antonio López de Santana es el villano, quizá cuando platiquemos de este caso va a cambiar su percepción. Otros eventos importantes de recordar en septiembre, que están los terremotos, pero también fíjense que en septiembre de 1955 hubo dos huracanes que marcaron a México. El huracán Gladys el 3 de septiembre y 16 días después el huracán Hilda, que inundó ahí Tampico, y que fue pues, muy desastroso en su momento. Y entonces también tenemos los niños héroes y otras historias más que se conmemoran en septiembre. Pero bueno, de esto y algunas otras cosas más vamos a platicar con nuestros invitados de hoy. Tengo el gran gusto de recibir al doctor Rodrigo Arteaga Rojas, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él hizo su doctorado por la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y que de veras me da mucho gusto, Rodrigo, que estés aquí, que nos estés acompañando y que participes en esta ocasión. Esta es tu casa. De veras, bienvenido nuevamente. Y pues ahora sí, platícanos de qué nos quieres comentar. Y yo, antes de entrar en materia, quisiera agradecerte, Danilo, por tu hospitalidad. Qué mejor que reflexionar sobre la cultura, la historia del pasado, la memoria en una arquitectura norestense, en esta maravillosa casa. La hospitalidad realmente de los regios me ha parecido, es algo que yo he visto mucho. Lo que hago, que son archivos históricos, pero a las puertas abiertas y siempre generosos todos, ¿no? El doctor aquí que está presente, Miguel Ángel González Quiroga, con una generosidad extraordinaria de ayudar a los nuevos investigadores y de compartir la riqueza de conocimiento que tiene de años, tiene de experiencia, gente en el archivo histórico de Monterrey, el municipal, del estado, y en Fundidora, gente en Capilla, todos siempre con la disposición, el profesor Juan Ramón, hasta el RAI nos ha dado acá a conocer Salinas y
parece muy, muy bonito esa disposición para dialogar, para extender el brazo, y eso es algo que Es tu casa, lo que gustes. Cuando vengas para Monterrey, háblanos y aquí platicamos. Perfecto. Bueno, vamos a entrar rápido en materia para ser breve. Yo me voy a saltar unos días, unas semanas, y voy a empezar en octubre porque mi tema tiene que ver con la guerra. Aquí el libro icónico del doctor González Quiroga, Guerra y Paz en la frontera del Río Bravo, podría resumir bien lo que nos has estado tratando de ver, que los conflictos, la independencia, la guerra con Estados Unidos, tal, hablan de un periodo que podríamos, de conceptos, esa dicotomía entre guerra y paz que caracteriza tanto al siglo XIX. Y yo lo que vengo a hacer acá, vengo por un mes, justamente el mes patrio, en todo septiembre, venía acá a tratar de reconstruir las pistas y la historia de un periodo que son los 1860. Como recordarán, en el 61 empieza tanto la guerra civil estadounidense de secesión, el conflicto entre el norte y el sur. La guerra civil. Y por otro lado también empieza lo que llamamos la intervención francesa, ¿no? Que durará hasta el 67, y la guerra de sucesión termina 2 años antes, en el 65. Y bueno, esos años, 62, 63, 64, son años muy convulsos en los que hay muchísima inestabilidad, hay muchísimo contrabando, comercio, interacciones. La economía de guerra, tanto en el lado mexicano, con los franceses, y Juárez, que está huyendo hacia el norte, visitará Monterrey por un periodo más de 4 meses. Y yo lo que me interesa es, todo por lo que estoy aquí, es porque en la capilla alfonsina de la Universidad Autónoma tuvieron el gran esfuerzo de digitalizar mucho de la prensa de esos años, y entonces yo, buscando en la hemeroteca digital, encontré un periódico que se llama The Monterrey Era, que fue publicado aquí en Monterrey en el octubre, noviembre, diciembre, perdón, de 1864, y que me llamó la atención por un par de características. Uno es que está publicado en Monterrey, pero está publicado en inglés. Entonces eso ya en sí te hace ver cuál era la audiencia aquí tenemos a un pedagogo del inglés que ha hecho toda una labor para educar en ese idioma, pero en los 1860, ¿cuál era la población real que hablaba inglés? Entonces eso nos hace pensar cuál era la primera pista, quién leía el Monterrey, ¿no? ¿Cuáles eran sus lectores? ¿Cómo pensaban eso, ¿no? Y la otra es de que está publicado en inglés, pero tiene también toda una serie de contenidos que es muy interesante analizar en pro de la causa confederada, del sur confederado. Los esclavistas, que les conocen, ¿no? Los eran los que les llaman esclavistas, ¿verdad? Porque parte del conflicto era que unos estaban a favor de la esclavitud y otros no, o estoy equivocado. Sí. De eso desde los 1830, por ejemplo, parte de las razones estructurales por las que Texas se independiza es porque había muchos colonos que habían instaurado este sistema de esclavitud, y era uno de los razones, ¿no? También había otros de la autonomía de los estados, los derechos de decidir sus propias leyes y tal. Pero sí, a partir de 1863, con la proclamación de emancipación de Lincoln, pues obviamente que ese es un tema que va a afectar de por sí la diplomacia transnacional con Europa y todo el movimiento antiesclavista. Le va a restar, por ejemplo, muchas solidaridades y ayudas diplomáticas a los confederados. Pero bueno, regresando al tema del periódico y de la prensa confederada en Monterrey, me parece muy interesante buscar ese tipo, quién lo leía,
quién lo financiaba, y cuál fue la reacción de la sociedad, yo supongo de la élite regia, al tener este tipo de comunidades, de expresiones periodísticas, pero obviamente digo que como ahora, tanto ahora como antes, el periodismo y los periódicos eran vehículos culturales y políticos también muy importantes, ¿no? Y ver las líneas de investigación, de las líneas editoriales, ¿no? Porque ya más o menos en las líneas editoriales se logran ver cuáles son los intereses del periódico, ¿no? Acuérdense, los medios de comunicación es como cualquier otro negocio. Viven de lo que publican, no sé si en aquella época sería lo mismo, me imagino que sí. Incluso hay periódicos actualmente en Estados Unidos que directamente apoyan al Partido Republicano y otros al Partido Demócrata, y es perfectamente válido. Yo me imagino que también en aquellos tiempos pues tenían sus propios intereses, ¿verdad? De hecho, en las páginas del periódico, si uno se mete a la biblioteca digital, puede ver que hay unas columnas que están destinadas a los anunciantes, y ahí también se puede reconstruir un poco la economía de la frontera, el comercio, se ven ahí qué casas de mercantes, qué casas, las diligencias que se hacían hacia Matamoros, porque recordemos que una de las cosas que generó muchísima dinámica económica fue que Lincoln y la Unión bloquearon el puerto de Nueva Orleans y controlaban los puertos confederados, y entonces, aprovechando la neutralidad del territorio mexicano, mucho del comercio del algodón y de los enseres que se necesitaban para la guerra se exportaron e importaron a través del corredor Monterrey, Piedras Negras, Monterrey, Matamoros y Brownsville. Y dice, lo importante de lo que están comentando de esa importaciones, exportaciones, es que acuérdense ustedes que el conflicto que tuvo Santiago Vidaurri con Benito Juárez es por el control de las aduanas, pero realmente lo que estaban peleando era el dinero que se cobraba por pasar las mercancías. Y entonces cuando Vidaurri estaba gobernando se generó mucho ingreso para el gobierno, y pues nadie quería soltar la lana, ¿verdad? Entonces vienen y hay un conflicto posterior entre Santiago Vidaurri precisamente por la cuestión de las aduanas, ¿verdad? Y es que en esa guerra de secesión hubo una explosión económica precisamente porque para pasar ciertas mercancías tenían que pasar por México, ¿verdad? Y ahí se pagaban impuestos. De hecho, estudiar cómo evoluciona la hacienda pública de la nación, cómo desde la colonia hasta ahora lo que tenemos, ¿verdad? Es bien interesante, porque cómo hacían llegar impuestos al gobierno. Entonces, esa es la parte que te estás ocupando de tu estudio. Sí, la prensa, este periódico, este descubrimiento de ver no solamente el contenido, sino como el periódico puede ser dar una radiografía, una foto de lo que está sucediendo. Y un poco abonar, digamos, en el debate historiográfico a las aportaciones que ha hecho el doctor González Quiroga y otros historiadores de la historia política, historia económica, darse cuenta de que sí había una frontera porosa, una frontera permeable, fluida, dinámica de bienes, pero también una frontera, digamos, de las letras, una frontera de las ideas. Y así como se intercambiaban bienes, había movilidades, migraciones temporales y todo, también podemos suponer una hipótesis en la que los dos lados de la frontera intercambiaban también ideas, ideologías, mentalidades, ¿no? Y bueno, por ahí voy. Estaré todavía unas semanas más aquí rascando los papeles, los archivos, a ver qué encuentras. y a ver, vamos a ver qué. Sí, excelente. De verdad que deseamos que esta investigación que está realizando encuentres cosas interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, la cuestión de la esclavitud. No se crean que porque unos estaban a favor o en contra de la esclavitud. Lo que pasa es que la esclavitud era una parte de la estructura económica muy importante, porque prácticamente era mano de obra casi gratis, ¿sí? Y entonces, cuando tú tienes eso y de repente, si tus negocios están
sustentados en mano de obra barata y luego alguien te la quita, pues claro que te va a pegar en tu negocio, ¿verdad? Y empieza siempre el problema del dinero. Porque prácticamente, a mí imagínate, si yo tengo sembradíos de algodón y tengo esclavos a los que no les pago, si acaso nomás les voy a comer, y de repente me quitas eso, pues ¿cómo voy a vender yo mi algodón, verdad? ¿A qué precio? Porque ahora le voy a tener que pagar un salario al trabajador y eso me va a entrar mis precios y mi ganancia o la ganancia del productor pues, se va a ver reducida o va a tener que aumentar el precio del consumidor final. ¿Verdad? Aunque también ahí había una idea de la idea capitalista de la propiedad. Ahora que he revisado el periódico, hay una obsesión por la idea de la propiedad. Entonces entró mucho en choque, en conflicto, porque ya para ese entonces en Europa había un movimiento antiesclavista muy fuerte, sí. Y en Estados Unidos también, y en México un problema, un choque jurisdiccional, porque en México la esclavitud ya se había abolido, sí, desde los años 37 me parece, o si no me equivoco, en los 30. Y entonces era un problema de jurisdicción y de ideologías y narrativas que ya estaban muy contestadas, no desde nuestra perspectiva presente, sino en ese momento ya estaban tenían muchísima oposición y de manera muy fuerte. Sí, también las ideas, ¿verdad? Pero también la cuestión, ahorita que hablaste de la propiedad, ¿verdad? Luego muchas veces en México siempre hablamos de la propiedad privada y se nos olvida hablar de algo que se llama de la propiedad personal. ¿Sí? Y para que rápidamente poder darle a entender la diferencia entre esto, vamos a suponer que yo tengo 4 casas. En una vivo y las otras 3 rento. En donde vivo es la propiedad personal y las que rento es propiedad privada. Es decir, aquella propiedad que me genera un ingreso, ¿sí? Eso a lo que se llama propiedad privada. Ese es un concepto interesante porque luego a veces discutimos en pláticas con familiares y amigos que la propiedad privada es la propiedad privada y se nos olvida lo que es la propiedad personal. Pues no sé si gustes agregar algo más, Rodrigo. No, pues vamos a ver cuáles son las pesquisas de esta investigación y otra vez agradecer la invitación y la hospitalidad. Y cuando hayas encontrado algo que creas que quieras compartir, está abierto aquí en la casa. Perfecto. Para eso. Pues te doy muchas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto. Vamos a pedirle al profesor Antonio Solís de la Facultad de Filosofía y Letras que si pasa a compartirnos lo que tiene aquí contemplado. Y recuerden ustedes que siempre invitamos a personas que que podamos platicar de estos temas. ¿Para qué nos sirve la historia? Pues precisamente para reflexionar, compararlo con el presente y ver qué tan bien o qué tan mal vamos. Profesor Antonio Solís, te agradezco tu compañía, tu presencia. Y ahora sí, ¿de qué nos quieres platicar? Primero quiero agradecer mucho la invitación y la hospitalidad de estar en esta reunión. Agradezco tanto a su persona como al doctor Belleris por haberme hecho esta invitación. Yo no soy experto en historia, pero lo que he aprendido sobre educación y el enlace que hay de la educación, la historia y la política nos ha llevado a ver que son ramas que están completamente unidas. Desde el punto de vista de la historia, como mencionaron ustedes ahorita al principio, yo creo que los personajes, como mencionaban, no son ni villanos ni héroes, sino que son personas en circunstancias, tiempo y condiciones muy diferentes. O sea, las condiciones que se dieron en esa época de su vida los llevó a tomar decisiones y a tener acciones que posteriormente la historia ha estado buscando. Pero la historia es un constante devenir de hechos, decisiones y procesos
que las personas tienen que tomar, y nosotros también de manera personal en nuestra vida, y decidir ante adversidades o ciertos problemas que al final nos dan resultados. Lo que se ha estado comentando sobre la batalla en Monterrey, esta parte del país, lo que es el noreste de México, que antes estaba unido a lo que era Texas, ha sido un área muy interesante y estudiada por muchas personas por los eventos y circunstancias que se han tenido. Desde la conquista hasta actualmente la relación México-Estados Unidos. Creo que hay algo en esta región del hemisferio que propicia ese intercambio y encuentro de tendencias políticas y hechos que afectan directamente a los países y ciudades. La ciudad de Monterrey, desde su fundación, es un punto estratégico que, si bien los que la fundaron no tenían la visión de lo que iba a suceder en el futuro, la posición geográfica de la ciudad, los ríos, las montañas, todo eso se conjuntó para que se diera esta explosión demográfica que tenemos ahora, más la característica del norestense. Los mexicanos en las diferentes regiones de la República tenemos muchas formas muy distintas de pensar, de ver y de vivir la vida. Y esta parte del país, debido a lo difícil del entorno, hizo que tengamos o seamos un cierto tipo de mexicanos que enfrenta la adversidad, que le gusta la comodidad, que quiere estar mejor y que le preocupa mucho la educación de sus hijos. En esta ciudad, Monterrey, una de las principales preocupaciones de los que la fundaron es que sus hijos fueran mejores que ellos. Los padres siempre tenían esa preocupación, sin considerar el esfuerzo y sin considerar si donde estaban había o no forma de prepararlos. Se han preocupado y nos seguimos preocupando porque nuestros hijos tengan un mejor futuro. Esa forma de ser del norestense hizo que esta región sea un poco diferente, no digo mejor, pero diferente a un resto de país hermoso, maravilloso, con cosas naturales que hay que disfrutar, pero con formas de pensar y de idiosincrasia muy distintas. Entonces, desde que se dividió el territorio por las circunstancias políticas y los intereses de los gobiernos, esta región ha sido de interés del país vecino. Entonces, considero que sin hacer mucha investigación, porque no he tenido tiempo de hacer tanta investigación, pero gracias aquí al maestro Juan Ramón Garza he tenido acceso a libros periódicos. La forma de explicar la vida de esa época, la forma de ver el presente y el futuro, es muy característica del noreste de México. Y el otro punto importante de esto que estamos tratando, San Antonio, que estaba fundada por los españoles y que ya era la capital desde que se dividió, tiene una forma o una estructura muy similar a Monterrey, pero está en condiciones geográficas diferentes. Y ya con la división de los países, pues tuvo otras variantes. Pero puedo decir que los encuentros y desencuentros que hemos tenido entre ambos países señalan drásticamente esas dos ciudades que están tan cerca. Ahorita San Antonio es una de las bases militares más importantes y está muy cerca de nuestro país, porque siempre se ha pensado que es parte de la seguridad que tiene ese país.
y la importancia de tener un rápido acceso a esta guerra de Entonces, no es extraño que la batalla de Monterrey, en esa época, 1846, haya sido tan encarnizado y tan difícil y tan importante, porque reflejaba cómo dos mundos tan cercanos estaban tratando de administrar lo que se ha mencionado: comercio, bienes, industria, todo lo que ya existía en ese tiempo. Y el norestense del lado mexicano defender su punto estratégico, su vida y su futuro. Esa fue una defensa que se hizo muy heroica en condiciones de mucha desventaja, militarmente hablando, pero que al final de cuentas permitió que la ciudad siguiera floreciendo y llegara a ser lo que tenemos actualmente. Entonces, agradezco mucho esta invitación. Espero que mi participación haya sido al nivel de los demás asistentes. Mira, déjenme les comento a la audiencia. Si usted desea adentrarse a conocer con más profundidad de la batalla de Monterrey, yo le voy a recomendar este libro, que lo puede conseguir, está editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, lo podemos encontrar en la Casa del Libro Universitario, que está ubicado ahí en la calle Padre Mier, si no recuerdo mal, la esquina con Vallarta. ¿Sí? Y si no, en cualquier otro lugar de ir a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miren, a veces platicamos de la batalla de Monterrey, pero realmente fue una batalla bastante cruenta. De hecho, estaba leyendo hace un rato cómo quedó la ciudad de Monterrey con un gran hedor a cuerpos putrefactos. De hecho, en uno de esos días llovió y salió el sol, hizo que los cuerpos de los soldados se descompusieran más rápidos, y algunos de ellos, de esos soldados, no los podían ni cargar, porque al momento de cargarlos se desmembraban. Así de dramático y trágico. Es más, ahí cayó en la calle, ahí hicieron un pequeño pozo y les echaron tierra encima. Sí, perdón por la expresión, pero cuando vemos algún animal muerto, casi alguien le echa cal, casi a ese nivel. Sí, porque ya los cuerpos estaban tan deteriorados, mexicanos y norteamericanos, ¿no? Entonces, que eso nos lleve a recordar que la guerra es el peor invento que ha tenido el ser humano, y que en las calles de Monterrey la población lo ha vivido. Y interesante porque ahí nos narra algunos fortines donde se dan las batallas. Ahí atrás del Museo de Historia de Monterrey estaba el fortín de la Purísima, si no recuerdo mal, o el fortín de las Tenerías. De las Tenerías. Y ahí cuando usted vaya al río Santa Lucía, ahí va a haber una inscripción que dice que ahí cayeron soldados. Entonces, para que realmente veamos que es mejor las vías diplomáticas para evitar las guerras, que ahorita hay guerras en algunos países, Rusia y Ucrania, que son las más conocidas, en la Gaza, Franja de Gaza. de Gaza, y que hay gente que está verdaderamente padeciendo, y que yo creo que la humanidad no debería de llegar a esos extremos. Cuando yo compré este libro, y lo compré por curiosidad, y me llegó una grata sorpresa de que el primer artículo es de un buen amigo que está aquí con nosotros, que va a participar en estos momentos. Y le decía yo a Miguel Ángel González Quiroga que lo importante que es entender la historia. La historia no solamente es la narración de hechos, sino a veces hay que conjuntarlos con valores. En este caso, Miguel lo que hace es
amalgamarlo con el nacionalismo, y él se pregunta cómo era el nacionalismo mexicano al momento de la batalla de Monterrey. Usted se va a sorprender de lo que va a leer, Miguel, te felicito porque esa forma le das un valor agregado al platicar la historia, porque lo engarzas con ese tipo de valores, nacionalismo, patriotismo, etc. Verdaderamente me dejó una agradable experiencia haber leído este artículo, que es el primero que está en este libro. Y agradecerle al profesor Antonio Solís su presencia. Gracias por abordar el tema de la batalla de Monterrey. Que no se nos olvide a los regios que aquí en las calles de Monterrey aconteció esto, y que ojalá que nunca volvamos a tener una experiencia como esta. Pues muchas gracias, Toño. Estoy a tus órdenes, esta es tu casa, Gracias. Vamos a pedir y nos acompañan, que si nos acompañan, para platicar un poquito de otro libro que él ha escrito, de la guerra entre México y Estados Unidos, ¿no? Que es este. Miguel tiene varios libros. Miguel, ya sabes, bienvenido a tu casa, me da gusto recibirte. Tú eres un historiador consolidado de la historia regional de Nuevo León, y siempre es un gusto que estés con nosotros. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Primero quiero agradecer a Danilo y a Laura por la invitación y por su generosidad. Quiero dedicar unas breves palabras a un tema prácticamente desconocido sobre la guerra entre México y Estados Unidos. Y me refiero a la religión católica. Poco después de que el ejército invasor estadounidense haya llegado a Veracruz, el comandante de las fuerzas mexicanas, Antonio López de Santa Anna, hizo entregar a los soldados católicos del ejército estadounidense un circular invitándolos a desertar a ese ejército y unirse a México, y ofreciéndoles tierras y otros prebendas. La lógica era esta: casi 25% de los soldados estadounidenses eran irlandeses, y casi todos los irlandeses eran católicos. Entonces, tomando el ejemplo del batallón de San Patricio, que era compuesto por irlandeses recién llegados a Estados Unidos, católicos, que desertaron y se unieron al ejército mexicano, la lógica era que pues tal vez muchos más quisieran seguir esa ruta. Pero la propuesta de Santa Anna fracasó. Los soldados irlandeses del ejército de Estados Unidos rechazaron su invitación y sus ofrecimientos. Y esto me llevó a explorar un tema más amplio. ¿Cuál era la actitud de la Iglesia Católica de Estados Unidos ante la guerra entre Estados Unidos y México? Y descubrí que esa actitud era esencialmente pasiva, en el mejor de los casos, y a veces abiertamente a favor de invadir a México y hacerle la guerra. Para entender esto, hay que entender el contexto en el que sucedió. En la primera mitad del siglo XIX, la Iglesia Católica estaba enfrascada en un conflicto con el protestantismo en Estados Unidos. Resulta que habían llegado a Estados Unidos cientos de miles de
inmigrantes europeos, y muchos de ellos eran católicos. Entonces, esto levantó la alarma entre el protestantismo norteamericano por la llegada de tantos católicos en el país, y de hecho surgió un movimiento nativista de rechazo a esos inmigrantes católicos. Y hubo muchos incidentes violentos en esa guerra de baja intensidad entre el protestantismo y el catolicismo. Entonces, cuando estalló la guerra, la jerarquía católica de Estados Unidos no quería ser acusada de traición a Estados Unidos, entonces apoyó abiertamente la participación de católicos en la guerra. Y hay otra consideración, que muchos de los soldados, muchos de los soldados del ejército norteamericano eran inmigrantes recién llegados a Estados Unidos, casi la mitad. Entonces, muchos de ellos estaban buscando empleo y oportunidades para hacer una nueva vida en Estados Unidos. Era natural alistarse al ejército. Y por esas razones, entonces, la propuesta de Santa Ana no podía tener éxito. El ejemplo de los San Patricios no era una norma, era más bien una excepción. Y era también natural que muchos de los soldados irlandeses luchando con el ejército de Estados Unidos no iban a aceptar unirse al ejército mexicano. Esa es una historia que merece más estudio y que espero algún día poder estudiar. Gracias. Oye, Miguel, qué interesante, qué buena pregunta te haces, como una pregunta de investigación. ¿Cuál era la actitud de la Iglesia Católica ante la intervención norteamericana en México para esta época de 1846 a 1848, ¿verdad? Que es cuando se retira el ejército mexicano, se pierde la mitad del territorio mexicano? Porque acuérdense ustedes, antes de estas guerras, ya Texas se había independizado de México, que México no lo había reconocido, no había reconocido la independencia, pero se supone que Texas se independizó como que alentados en parte por la gente de Estados Unidos, y ya con vistas de algún día anexarlo, como sucedió posteriormente, ¿no? Entonces aquí no solamente entran en juego los intereses económicos meramente capitalistas, sino aquellos intereses económicos que se ven dentro de las religiones. Acuérdense ustedes que las 13 colonias que inician Estados Unidos pues son eminentemente protestantes, y entonces que lleguen muchos católicos al territorio estadounidense pues es de llamar la alarma, como lo han hecho ya sociólogos en el caso de Europa, que están llegando muchos musulmanes a Europa, y se pronostica que para 2050, que nos falta mucho, Europa va a ser casi evidentemente del Islam. Y esto, las cuestiones de cómo las religiones forman la mente de las personas, lleva a tener una cultura diferente. No sabemos si mejor o peor, pero sí una cultura diferente, ¿no? Entonces, esta, digamos, lo que tú ves, bueno, y si España y Nueva España eran aliados del catolicismo, dices tú, y la élite de los católicos en Estados Unidos, ¿cuál era su postura? Entonces, yo creo que sí merece, esta pregunta es muy pertinente, porque vamos a ver ahí vamos a ver ahí un rejuego de intereses económicos, religiosos, y cómo a veces sale a relucir la verdadera fase que se tiene, que hay ciertas élites tienen
actitud hipócrita, ¿no? Digamos de alguna manera. Pregonan una cosa, pero hacen otra. Y eso va a tener una situación bien interesante, porque luego hasta nuestros días se logran ver esas situaciones actualmente, ¿no? Actualmente. Entonces, me parece muy importante esta parte donde se mezclan esas situaciones. Ojalá que alguien retome, o no sé si tú lo estás retomando en algún libro, para poder darnos, como te diré, un texto que podamos leer y disfrutar, como los hemos hecho, con los que tú has escrito, para entender un poco ese recuerdo, ¿verdad? Me interesa. Muchas gracias, Danilo. Aprecio mucho tus palabras porque van a saber que realmente me piensas a estas ideas, los procesos, los analizas, y yo esperaría que muchas más personas hicieran lo mismo. Gracias. Que analizar las cosas. Hace rato hablaba del nacionalismo y hay una cuestión muy interesante en la relación entre el nacionalismo y la religión, porque todo indica que al aceptar el catolicismo norteamericano, al aceptar hacerle la guerra a México, un país católico, parece que prevaleció ahí el nacionalismo sobre la religión. Eso es un aspecto que hay que analizar mucho más a fondo. Y tal vez la lógica que viene de la enseñanza cristiana, de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, entonces eran como esferas diferentes, así lo justificaban. Y ha de ser como esa guerra no es de incumbencia de nosotros todos. Y bueno, ese es uno de muchos otros aspectos que se pueden relacionar con ese partido. Oye, y a quién quisiera hablarle al auditorio. Si usted cree que esto que estamos hablando es ocioso o que ya pasó, déjeme le digo una cosa. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en México? Hay sectores de la población que están quizá de manera muy hacia abajo, ¿no? Están pidiendo una intervención en México por parte de Estados Unidos con el objetivo de controlar los cárteles de la droga. De hecho, hace unos días la senadora Lili Telles pidió la ayuda de Estados Unidos para abordar este tema y se causó un revuelo donde incluso querían desaforarla o hicieron el intento de que porque era traición a la patria. ¿Y qué dijo Lili Telles? Espérate, yo no pedí una intervención, yo pedí una ayuda. Entonces, ese tipo de cosas, insisto, porque yo luego platico con gente y me dice, a mí para la historia, ¿para qué me sirve? No, es que actualmente cosas como estas se están dando, ¿sí? Si hiciéramos una encuesta, ¿quién de los mexicanos le gustaría que hubiera una intervención en México para librarnos de esta situación que estamos padeciendo de los cárteles de la droga? ¿Sí me explico? O sea, porque el gobierno mexicano en un momento que parece ser o no quiere o no puede combatirlos. Y hay otros intereses ahí económicos y de veras que a veces uno no le entiende, pero a ver qué es lo que está sucediendo con exactitud. Pero eso mismo, imagínate hace 170 años, ¿no? Que fue más o menos esto, ¿no? Cómo hubo gente que sí tenía, en este caso, dices tú, la jerarquía católica, pues dice, pues sí, pues invade México, ¿no? O yo no digo nada, o hago como que no veo, ¿verdad? Es interesante, y de veras que nos ha traído un tema. Permíteme hacer un último punto. Ahí me gusta mucho hacer conexiones del pasado y el presente. Eso a mí me encanta también. Y hace ratito, cuando el profesor Rodrigo hablaba de la importancia
de los periódicos y el uso de la propaganda, estaba recordando que cuando Estados Unidos quería invadir a México, la presidencia de James K. Polk hizo uso extenso de los periódicos de Estados Unidos para generar un clima de rechazo a México, un clima de odio y de agresión contra México. O sea, el uso de la propaganda para justificar una guerra. Y algo parecido está sucediendo ahora, cuando el gobierno de Trump acusa una invasión de drogas y de inmigrantes a Estados Unidos como justificante para invadir a México nuevamente. Entonces, me gusta ver estas conexiones que obviamente existen y puedo citar muchas otras más. Si te quieren cierta similitud del pasado y presente, para poder ver hacia dónde va, ¿verdad? Y las verdaderas intenciones que hay en una cosa como esta. Acuérdate lo que dijo Eduardo Galeano. Ninguna guerra va a aceptar decir yo mato para robar. Nadie lo va a aceptar. Siempre cuando un país invade a otro, lo va a hacer con supuestas beneficios a favor de la libertad. Pero bueno, esto no nada más es entre países. Acuérdate los aztecas cuando iban, ¿no? Quetzalcóatl me dijo que esta iba a ser mi tierra. Los mismos judíos cuando iban caminando, es que la tierra que fluye leche y miel. Pues siempre los atacantes, digamos los invasores, van a buscar una justificación benéfica según desde su perspectiva para que sus pueblos quieran ir a la guerra. ¿Sí? Digo, eso se hace siempre y se seguirá haciendo, yo creo que siempre, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Me da mucho gusto que estés aquí. Gracias. Es tu casa, ya sabes. Gracias. Pues bueno, vamos a continuar con el maestro Juan Ramón Garza Guajano, del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que como él ya es de casa, él es activo fijo de aquí, de la casa, es mi mentor, le digo yo que es mi mentor. Que si algún día digo algo impreciso históricamente hablando, que le digo, pues, en lugar de reclamarme a mí, le reclaman a él. Entonces, pero no, yo siempre les digo a la gente que viene aquí con nosotros, si algún día digo algo impreciso, a mí no me causa ningún conflicto que me corrijan, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, pues no soy historiador especializado, ¿verdad? Soy solamente un estudiante de la historia. Juan Ramón, esta es tu casa, Isa. Gracias, ¿Sí? Danilo. ¿De qué nos quieres platicar hoy? No, sobre una polémica que ha existido entre los municipios de Tamaulipas sobre el nacimiento de Josefa Sosaira. Siempre se ha tenido, y en algunos libros de historia viene que Josefa Sosaira, la heroína de Monterrey, es de San Carlos, Tamaulipas. Y otros dicen que es de Villagrán, Tamaulipas, o sea, antiguo Real de Borbón. Pues, por cierto, yo creo que es el único municipio que llevó el apellido de los Borbones, todo México. Real de Borbón. Sí, Real de Borbón, ¿no? Villagrán. Sí, Villagrán, Tamaulipas ahorita, que también es un personaje muy polémico, pues, Julián Villagrán, que se declaró emperador de la Huasteca. Órale, Julián Villagrán. ¿Sí? Bueno, este personaje, Josefa Sosaira, pues tiene esa polémica. Unos dicen San Carlos, otros dicen. Entonces, mi esposa es de Villagrán y empecé a investigar a ver si era de San Carlos, porque una vez me reclamó el cronista de San Carlos: oye, ¿tú qué andas diciendo? Es que también se dice eso. Entonces tuve la suerte de poder entrar a los archivos parroquiales ahí de la iglesia de la Inmaculada Concepción de ahí en Villagrán. El padre Francisco me dio permiso de buscar en los libros de matrimonio, de bautizo y de eso. Déjame nomás recordarle a los amigos de Josefa Sosaira. Ella se supone que participó en la batalla de Monterrey atendiendo a los soldados, independientemente si era mexicano o norteamericano. Y hay gente que dice
que le llegó una bala y se murió, pero aparentemente no es así, No, ¿verdad? claro que no. Algo, pero digo, para que el auditorio se ubique Bueno, del valor de esta mujer, la valentía de esta mujer de estar en medio de los balazos atendiendo la parte humana de los soldados. Es interesante. Bueno, entonces, y checando los libros de bautizos y de funciones, de matrimonios, estuve checando para poder determinar. Entonces, encontramos la fe de bautizo allí en Villagrán, en la iglesia del Borbón. Ella se llamaba, fíjate cómo fue bautizada, como María Josefa Francisca Eduarda. ¿Ah? Dice de 2 días de nacida, hija legítima de don José Cristóbal Sosaya y doña María Gertrudis Valdés. Fueron sus padrinos don José Manuel Sosaya y doña Rafael Galindo, a quien advertí el parentesco y obligaciones para que conste, lo firmo con Manuel de la Frontera. Entonces, esta es la fe de bautismo. Yo les decía, si ella hubiera nacido en San Carlos, por lógica, debió haber sido bautizada en San Carlos. Los 2 días de nacido no creo que... ¿Cuál es ahí el por qué dicen que es de San Carlos? Bueno, porque su padre tenía una hacienda en San Carlos, que es muy famosa, la hacienda de la Gavia. Él era dueño de esa hacienda también, más de muchas tierras acá en el Real de Borbón. Pues, ella es originaria de ahí. Encontramos también en los libros de matrimonio, cuando se casó en Villagrán, Tamaulipas, o así, señor de la Garza. Sus hijas fueron bautizadas también ahí en Villagrán. Su esposo muere joven y también la fe de función está en los libros. Pues creo que ella, o sea, con todos esos documentos se puede decir de que ella vivió y creció y se casó todo en Villagrán. Cuando muere su esposo es cuando ella se va a vivir con los familiares de su esposo. ¿Sí? Se va a vivir y le toca, como todos sabemos, la situación de la intervención norteamericana. Quedó vida muy joven, ¿verdad? Muy joven, de 20 y tantos años. Sí, o sea, 24. Y con 2 hijas. Sí. Y él tiene 2 hermanos. Después de la batalla, ella permanece allí y solamente regresa a Villagrán para vender sus propiedades. Y se va a vivir a Matamoros. ¿Por qué a Matamoros? Porque una de sus hijas, una de sus hermanas, se casa con el coronel Martín Sayas, un personaje olvidado del Tamaulipas. Coronel Martín Sayas, su hermana se casa con ella. Este Martín Sayas era ahijado de Vidaurre, e inició una revuelta en el 56, apoyado por Vidaurre, que no le funcionó, y se va a Matamoros y Vidaurre le da una concesión de diligencia entre Matamoros y Monterrey. Martín Sayas, y entonces ella, pues ya desamparada, sin esposo, se va a vivir con su hermana a Matamoros y es donde muere. Allá en Matamoros va a fallecer ella, ya entraron los años, pero todo esto digo para que más o menos se entienda por qué justificamos, ¿verdad? Que nació y se crió y vivió en el municipio de Villagrán. Se va con este personaje. Un dato curioso de este personaje también, Martín Sayas, es: si tú checas el diccionario biográfico de Nuevo León, de Maestro Israel Cavazos, viene una pequeña biografía de Martín Sayas. Él fue un gran militar en Tamaulipas, anduvo en la guerra de Reforma. Después de la guerra de Reforma, él se retira y va a morir en el 61, si no mal recuerdo, 63, por ahí, no me recuerdo. Y si tú lees el diccionario biográfico del maestro Correa de Tamaulipas, no viene. ¿Por qué? Porque siempre apoyó a Vidal, hasta en contra de los mismos tamaulipas. Yo creo que por ahí va, Claro, pero no aparece en el diccionario biográfico de Tamaulipas. Para ubicarnos a la gente, Villagrán está antes o después de Hidalgo, que es donde está la Virgen del Chorrito, para más o menos. No, Villagrán está exactamente a mediación de Linares
y Ciudad Victoria. A 50 kilómetros de Linares y a 100 kilómetros de Ciudad Victoria. Era un punto estratégico y fue muy próspero, ¿verdad? Porque quedaba a la mitad del camino. Existe mucha documentación y mucha historia. Por ahí pasaron todos los ejércitos habidos y por haber, ¿verdad? De la intervención, desde la independencia. Hay un personaje ahí, Maximino González el Botas, que se rebeló en contra del rey, exactamente cuando, claro, ya sabes cómo le fue, ¿verdad? Los fusilados. Entonces, tiene mucha historia, pero yo quería venir a platicar el por qué decimos que José Fasosar es de Villarán Tamaulipas, por todos los documentos que hemos encontrado, para que se sepan, es originaria y pues que si hace falta que le dé más difusión a esta gran personaje de la batalla de Monterrey. Sí, mire, si usted está interesado en conocer la cuestión bibliográfica de José Fasosaya, puede, en este mismo libro, el maestro Juan Ramón escribió un artículo que está publicado y ahí menciona todo esto que les está narrando, ¿verdad? Claro, se creó una leyenda a partir de la vida de ella, no es verdad que ahí murió, pero soy muy romántico decir que la enfermera que cuidaba mexicanos y no mexicanos, pues recibió un disparo y murió, ¿verdad? Eso es muy bonito, ¿no? Muy bonito en el sentido historiográficamente hablando, de que queremos crear a fuerza héroes y heroínas. Y no quiere decir que no haya sido una heroína, sí fue heroína, ¿no? Pero que afortunadamente parece ser que es falso, que falleció en la batalla de Monterrey. Siguió su vida y hasta que falleció más adelante, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco mucho, Juan Ramón, que me hayas traído esto, porque rescatar también personajes femeninos es difícil. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de nuestros personajes héroes y villanos son varones. Son pocos las mujeres. Oye, y voy a cambiar un poquito el tema. Te voy a agradecer que me hayas regalado este libro. Ya lo leí, de las historias de mi colonia y personajes de mi barrio, del municipio de General Escobedo. A mí que me tocó vivir 30 años, más de 30 años en Escobedo, me parece muy interesante, porque se trata de microhistoria, ¿no? Que también hay que rescatar esa parte de la microhistoria, donde la gente narra sucesos. A mí me hubiera gustado escribir algo de eso, ¿eh? Si a mí me hubieran dado chance, yo hubiera hecho una comparación de cuando me vine a vivir de mi pueblo, que es Poza Rica, Veracruz, para acá, y cómo Escobedo, lo voy a decir con mucho respeto, hablando del nivel de vida, Escobedo estaba muy por debajo del nivel de vida de Poza Rica, Veracruz. Te voy a dar tres ejemplos. En Poza Rica había un cine con 2,000 butacas. Escobedo el primer cine, bueno, había unos cines caseros, digamos, ¿no? Terrazas, pero eran caseros, no eran cines formales. Sí. Llegó como en el 91, 92, cuando llegó a instalarse el Gigante. Sí, el Gigante, ahí en Raúl Caballero, Raúl Caballero y Raúl Salinas. Y otra cosa, por ejemplo, Costa Rica tiene un estadio de béisbol. Ahorita Escobedo no lo tiene todavía. Y ahí en Costa Rica teníamos un supermercado, mucha gente se acordará, Blanco. Eso se inauguró cuando yo estaba en la prepa. Aquí en Escobedo, cuando yo llegué a vivir en el 88, no había supermercado, el primero fue Gigante. ¿Sí? Y entonces, a mí me da mucho gusto que Escobedo haya progresado tanto, y que de alguna manera hoy sea la ciudad pujante que es Escobedo, ¿verdad? De veras, felicítame por favor al alcalde Andrés Víquez por haber impulsado esta Sí, este fue un concurso que hicimos el año pasado, y en el cual tuvimos buena cantidad de personas que narraron cómo llegaron, su colonia o de algún personaje o algún pariente de ellos,
Y fue muy nostálgico, porque sinceramente hay historias muy interesantes de vida y de cómo las colonias surgen. Es cierto, Escobedo tiene su boom a partir de los 90. Yo llegué, no se imaginen, en 1977 como maestro ahí. Pasaba un camión cada hora o no sé. Entonces, he visto la transformación del municipio y eso me llevó a proponer este concurso, ¿no?, para rescatar, porque ya mucha gente se nos ha ido, entonces aquí se rescata la historia de dos cines. Sí, de dos cines. De dos cines, de colonias, de personajes, y faltaron muchos personajes más así por rescatar, muy conocidos en el pueblo, ¿verdad? ¿Dónde se consigue el libro? En el municipio de General Escobedo. O sea, es gente común y corriente, ¿no? Que son de ahí de las colonias que escribieron una historia, colonia o de persona. Fíjate, y la combinación de estos dos libros me llevó a entender la microhistoria que permite rescatar esa memoria, pues en una parte relativamente pequeña de la ciudad, que ese es un concepto de microhistoria, pero el otro concepto de la microhistoria es hacerse preguntas que ya se han hecho otros historiadores, preguntas amplias, digamos, y luego lo reduces a una cierta territorialidad muy específica. Por ejemplo, lo que hizo Miguel. Hubo alguien que se preguntó cómo era el nacionalismo mexicano durante la batalla de Monterrey, pero en todo el país. Y entonces Miguel lo que hace es, ¿y cómo era el nacionalismo mexicano en el noreste? Y de ahí escribe uno de sus libros. Entonces, preguntas de investigación aplicadas a temas nacionales, cuando lo llevas a lo específico, te da otra visión diferente de lo que es la historia, ¿verdad? Y eso es lo que le podemos llamar, hasta cierto punto, microhistoria, ¿verdad? Pero bueno. Te agradezco mucho. Quiero más, igual también recomendar, hay no me acuerdo muy bien, no sé si el maestro ya leyó esa novela sobre Josefa Tosaya, que creo que se llama, yo ya la leí, la voy a traer para, se llama Por si te vuelvo a ver, algo así. Es una novela que narra supuestamente Josefa Tosaya, que tiene un novio que se va a la guerrilla alrededor de Monterrey, y ella narra cómo vive la intervención y que su casa es tomada por los norteamericanos. Eso es otra forma de conocer la historia, ¿verdad? Por medio de las novelas. Aquí en Nuevo León existen bastantes escritores que escriben novelas sobre épocas de la historia de Nuevo León. ¿Sí? Por decir, acabo de terminar de leer la de Olvidarás el pueblo. Es una novela sobre supuestamente Carvajal el Mozo. Está muy interesante, claro, es novela. Tiene mucho histórico porque la persona que lo escribió se documentó muy bien para poder hacer, ¿sí? Y eso es también muy interesante esa novela. Y aquí encontramos diferentes novelas aquí en México que sería bueno. Igual voy a tratar de cada vez que venga traer una novela histórica de Nuevo León, ¿verdad? Para platicar y recomendarla. No, si a mí no me gusta la historia, a lo mejor en forma de novela puedes tú conocer parte de la historia. Claro, tiene ahí sus cuestiones románticas o algo así, ¿verdad? Claro, porque esa novela que vuelvo a ver es esta Los Amantes, perdón. Los Amantes, tienen un novio, se va a la guerrilla, se acaba la intervención y dice, bueno, va a volver conmigo. Ya no vuelve, ¿no? Porque se tienen la otra revolución en México y se vuelve, total, nunca lo tienen a su novio para poderse casar. Interesante. Pues bueno, te agradezco, muchas gracias por esta aportación. Si quieres, avanzamos con nuestro último participante, ¿verdad? El último. Nos pone la cereza del pastel. Sí, la cereza del pastel. Nuestro poeta, que nos da mucho gusto que nos acompañe porque la vez pasada
tenía un pequeño problemita de salud y ahorita ya nos vemos mejor y ojalá que así siga, ¿verdad? Agustín Guadiana, gracias por estar aquí. No sé qué nos puedes platicar el día de hoy de tus poesías hermosas. Pues como siempre, muchas gracias por estar aquí de regreso en la hacienda Los Amores de la Doña con estos magníficos anfitriones, Danilo, Laurita. Mil gracias nuevamente y pues hoy les voy a platicar un poquito. Agustín Flores. Sí, Agustín Flores. Agustín Flores, perdón. Un poquito sobre... Discúlpame, es que estaba aquí en la mera hora. Agustín Flores. Voy a platicar sobre una biografía poética de María Josefa Francisca Eduarda Sosaya Valdés de Garza, mejor conocida como Josefa Sosaya, quien fuera originaria de Villagrán, Tamaulipas, heroína de nuestro querido Monterrey. Heroína muy reconocida, de la que poco se ha hablado. Mujer muy comprometida que nos dejó un gran legado. Radicada en Monterrey, Nuevo León, entregó su vida haciendo el bien con profundo ahínco y devoción, desde luego sin mirar a quién. Era la guerra de Estados Unidos contra los mexicanos. En la batalla de Monterrey fueron vividos escenarios cruentos de nuestros hermanos. Por territorios era una guerra de conflictos militares. Josefa era una guerrera de sentimientos ejemplares. A soldados mexicanos y americanos, con una devoción sagrada, por los dos metía las manos en una lucha ensangrentada. En lugar de refugiarse dentro de la comodidad en que vivía, ella prefirió adentrarse a la batalla con valor y valentía. En medio de un fuego cruzado, con pasión humanitaria, sin importar bando o estado, con el sufrimiento, ella era solidaria. Una de las primeras mujeres de Monterrey, heroína, ayudar eran sus loables deberes, nos dejó una gran doctrina. Años después, pierde la vida, la vence una enfermedad. A la población deja muy dolida, una mujer digna, una celebridad. Un símbolo de valor y humanidad, en medio de la batalla, por su valentía y humanidad, recordamos a Josefa Sosaya. Gracias. Qué interesante es que a partir de un personaje histórico alguien pueda hacer una poesía de esta naturaleza. Yo le agradezco a Agustín Flores porque nos está haciendo poesías enfocadas a veces al tema que vamos a abordar, ¿verdad? Todas estas poesías son de su autoría. Tenemos pendiente sacar ese libro, Tenemos que sacar ese libro. Ya va, ya venga. Y aquí en la casa, esta es tu casa para presentarlo, te traes a tus familiares y hacemos un mitote, como decía Carlos Salinas de Gortari, que los regiomontanos son muy mitoteros, ¿verdad? Pues sí nos gusta el mitote, ¿verdad? Hacer fiesta. De verdad, siéntete con la confianza el día que ya esté ese libro terminado, porque ese talento tiene que quedar registrado pues en el lugar adecuado, ¿verdad? De un libro. Pues no sé si... Les agradezco y no, pues como siempre, agradecer por esta magnífica recepción que nos hacen a todos y tan agradecidos como invitados, dicen aquí en el pueblo. Pues, te agradezco mucho, Agustín. Gracias. Pues, amigos de la Hacienda Los Amores de la Doña, vamos a despedir ya nuestra transmisión. El día de hoy se nos hizo un poquito más largo que de costumbre, pero yo creo que fueron temas interesantes que nos ayudan a reflexionar. Y pues los esperamos en la próxima emisión. Les agradecemos su compañía. Esta es su casa. Cuídense, está lloviendo, ha estado lloviendo en los últimos días. No se exponga a las corrientes de agua. Ya vieron que allá en el cercado se arrastraron unos vehículos.
Entonces cuídese y cuide a su familia, seamos prudentes, les agradecemos mucho y disfruten las fiestas patrias de este 2025. Muchas gracias y hasta luego.